Muy bien, iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, los pequeños por acá, los preadolescentes por allá. Y quisiera saludar a los que nos visitan por primera vez. ¿Quiénes nos visitan por primera vez? Levanten su mano, por favor. Algún visitante, Dios les bendiga. Un aplauso para ella. Que Dios le guarde y le bendiga. Muy bien, estamos contentos porque estamos comenzando un nuevo mes. Ya estamos pisando la mitad del año, ¿verdad? ¿Qué les parece? Esto va pasando rápido. Y estamos en una nueva serie. La serie pasada se llamó Cadenas Rotas. Y yo creo que fue de mucha bendición. Pero yo creo que esta serie también va a ser de mucha bendición. Yo voy a rogar que me pongan el tiempo, por favor, atrás. Usted mientras tanto saque su Biblia, su blog de notas, su celular. Y quiero hacerle una pregunta y quiero que por favor sea muy sincero. De verdad que sí. Yo sé que la mayoría acá, si no todos, somos hijos de Dios, aquellos que hemos reconocido que Jesús es el Señor. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén, la mayoría. Muy bien. Pero antes, en el pasado, cuando no conocíamos a Dios y sentimos esa inquietud de buscar a Dios, ahí está la pregunta: ¿quiénes buscaron a Dios en medio de un problema? Levanten su mano. Yo creo que el 90%. El 90% de los hijos de Dios que están acá buscó a Dios en medio de un problema, de una dificultad, en medio de una aflicción. ¿Y a cuánto le gustan los problemas? A nadie, ¿verdad? A nadie le gustan los problemas. Pero a veces Dios utiliza el problema, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pidieron sanidad a Dios en medio de la enfermedad? Lógico, ¿verdad que sí? Pedimos sanidad cuando estamos enfermos, pedimos provisión cuando ¿qué? No tenemos nada. O sea que acudimos a Dios en muchos momentos difíciles. Damos gracias a Dios por las pruebas, por la aflicción. Aunque no nos gustan, son para nuestro bien. Y Dios permite la aflicción para que nos acerquemos a Él. Porque a veces cuando estamos muy bien, no sé si le ha pasado a usted, pero a mí me ha pasado que cuando estamos muy bien, todo es de bendición, hasta nos olvidamos del Dios de la bendición. ¿Le ha pasado a alguien así? Estamos tan bien que nos olvidamos de Dios. Y Dios permite la aflicción ¿para qué? Para acordarnos a Él, para llevarnos a Él, para que podamos crecer en carácter, para que seamos fortalecidos en todos los aspectos. Me gustaría que usted fuera, por favor, al Evangelio de Juan. Evangelio según Juan. ¿Y qué es la palabra evangelio, hermanos, mis hermanos? Buena noticia, ¿verdad? ¿Y de qué trata esa buena noticia? Dile que está a su lado, ¿de qué trata la buena noticia? ¿De qué trata? De Jesucristo, ¿verdad? Estábamos perdidos y vino Dios, envió a su Hijo por amor y Jesucristo pagó el precio por nuestro rescate. Esa es la buena noticia. No es solamente que Dios nos amó, sino que Dios por su amor nos rescató. Esa es la buena noticia. Estábamos perdidos, ¿verdad? Ahora, el Evangelio, la buena noticia según Mateo. ¿Cuántos evangelios hay? 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y fueron hombres que vieron la vida de Jesús quizás desde 4 ángulos. Y cuando leemos los 4 evangelios podemos construir una visión 360 de Jesucristo. Por supuesto, el autor es Mateo, y Mateo era recaudador de impuestos. O sea que era judío, pero trabajaba ¿para quién? Para los romanos. ¿Y cómo veían los judíos de su pueblo a Mateo? ¿Cómo lo veían? Con odio, ¿verdad que sí? Porque trabajaba para aquellos que le oprimían, para aquellos a quienes los maltrataban. Este evangelio fue escrito aproximadamente entre el 60 y 65 después de Cristo, 60 años después de Cristo. ¿Y qué se hizo durante esos 60 años? Se transmitió la buena noticia, la historia de Jesús boca a boca. Se contaba la historia de Jesús. Y gracias a Dios se pudo registrar entonces el Evangelio y podemos tener este libro donde presenta a Jesucristo como Rey y Mesías. Ese es el propósito.
Mateo, cuando usted lee Mateo, por lo general va a haber presentado a Jesús como el Mesías. ¿Y qué significa Mesías? ¿Qué creen ustedes que significa Mesías? Salvador, el ungido para salvar, el Salvador y también el Rey eterno. Dicho esto, cuando usted comienza en el primer capítulo de Mateo, vemos la genealogía, ¿verdad? Y presenta a Jesucristo como ¿quién? Como del linaje de David, o sea, viene de una familia real. Y Jesucristo comienza a anunciar el reino. Y cuando comienza a predicar, Jesucristo dice: arrepentíos y convertíos, porque el reino ¿de quién? De Dios o de los cielos se ha acercado. Y cuando hablamos de ese reino, es el gobierno de Dios en los corazones de las personas. Él hablaba del gobierno de Dios en los corazones de las personas. Para que el Señor fuera rey, gobernador, dueño de las personas. ¿Pero qué entendían los judíos? ¿Qué esperaban los judíos? Un rey, una persona que derrotara a los romanos y fuera el rey de los judíos, literalmente. Eso lo sabemos, pero es bueno repasarlo. Ahora, él comienza a reclutar los que iban a ser de la familia de Dios. Y Jesús, a partir del capítulo 8, yo les ruego que ustedes vayan al capítulo 8, Él comienza a mostrar literalmente el reino de Dios a la vida, a traer el reino de Dios a la vida de las personas. Y comienzan los milagros, comienzan los prodigios. Los judíos y diferentes regiones comienzan a ver al Hijo de Dios operando, moviéndose. Y debió ser maravilloso, mis hermanos. Ustedes se imaginan a Jesús, quizás no vestido como nosotros, pero ustedes se imaginan a Jesús ahora, actualmente, como cualquiera de nosotros. Y que no sé, que esté caminando por el Parque Almagro, por el Paseo Bulnes, y se acerquen los enfermos hacia Él, y los que le buscaban, los que le pedían, los que clamaban, eran sanados. ¿Usted se imagina eso? Eso debió ser sorprendente. ¿Usted se imagina que hoy, en la actualidad, caminara Jesús y le llevaran a Él personas en sillas de ruedas? Personas con enfermedades como ¿cuáles? ¿Cuáles enfermedades tenemos hoy? Porque en aquel entonces eran los paralíticos, los ciegos, los leprosos. ¿Alguno ha tenido lepra acá? No. ¿Sarna? Tampoco. La gente dice, no. Sarna también. Yo tuve sarna, mis hermanos. Se los confieso. Ahora, pero las enfermedades de hoy, ¿cuáles son? El cáncer. Alzheimer, ¿verdad? ¿Cuál más? El VIH. Parkinson. Diabetes. Todas esas enfermedades. Entonces imagínense que está Jesús allí, la gente se acerca, clama a Él y son sanados. ¿Cómo crecería la fama de Jesús? ¿Qué hubiésemos hecho usted y yo si hubiésemos tenido una enfermedad? ¿Nos hubiésemos acercado? ¿Nos hubiésemos alejado? ¿Qué hubiese hecho usted? Piense por algún segundo. Ahora, la fama de Jesús crecía y es lo que vemos en el Evangelio. Entonces, hoy vamos a ver fe extraordinaria. Dígale al que está a su lado, fe extraordinaria. ¿Y qué será algo extraordinario? Algo que es extraordinario, ¿verdad? ¿Qué es lo ordinario? Lo normal, ¿verdad? Lo común. ¿Y qué es extraordinario? Fuera de lo común. Eso, vamos a ver una fe fuera de lo común. Una fe grande que sobresalía en la fe normal. Y punto número 1, vamos a ver la súplica del centurión. Ya ustedes saben de qué personaje vamos a hablar. En el capítulo 8, versículo 5, dice: al entrar Jesús a Capernaum, se acercó un centurión y le suplicó. Entonces el sitio geográfico, ¿cuál es? Capernaum, ¿verdad? Y vamos a ver, yo tengo un apuntador por acá, discúlpenme un segundo. Ok, aquí tenemos Capernaum para que ustedes se ubiquen. Está acá, al norte del mar de Galilea. Y está Corazín, Tiberias y otras regiones muy cercanas.
En Capernaum, el Señor Jesucristo hizo muchas cosas. En ese mar de Galilea también sucedieron muchas cosas. Ahí vivía en la casa de Pedro, Andrés, vivía Santiago y Juan. Y de hecho esta serie inicialmente va a tratar solamente del Evangelio de Mateo, el Evangelio que presenta a Jesucristo como el Mesías y el Rey eterno. ¿Qué había pasado antes? Él estaba en una montaña y había un personaje que tenía una enfermedad. Ustedes que tienen la Biblia allí, busquen los versículos antes. Capítulo 8, versículo 1, 2, 3. Me van a decir qué enfermedad tenía ese personaje. Lepra. La lepra era una enfermedad terrible, mi hermano. Físicamente, pero también emocionalmente. A los leprosos los sacaban de la ciudad. Eran fuera, porque contaminaban a las personas. Y dice la palabra que este leproso se le acerca y le dice: Jesús, sáname. Con otras palabras, le dice: si quieres, puedes sanarme. ¿Y qué dijo Jesús? Si quiero. ¿Y fue limpio o no fue limpio? Amén. Después de ese episodio, dice la palabra que entró a Capernaum. Ya lo vimos en el mapa. Y en este lugar sucedió que se le acercó un centurión. Vamos a ver la imagen de un centurión. Un centurión era un oficial militar que tenía a cargo 100 personas. No era cualquier persona, tenía un rango militar elevado. Y dice la palabra que se acercó. Vamos a leer la palabra. Dice: al entrar al Capernaum se acercó un centurión y ¿qué hizo? Suplicó, le rogó. ¿Cómo será un ruego, una súplica? Por acá me dicen: se pudo arrodillar. ¿Usted ha suplicado, usted ha rogado alguna vez? Es muy distinto pedir que rogar, ¿verdad que sí? Muy distinto pedir a rogar, a suplicar. No sabemos hasta ahora por qué está suplicando, pero vamos a ir descubriendo en el texto qué estaba pasando. Vemos dos personajes. ¿Cuáles son los personajes? Jesús y el centurión, que es un oficial militar. Están en Capernaum. En el Lucas, otro evangelio, que era médico, dice: y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo a punto de morir. No, me salté un versículo, perdón. Versículo 6, Mateo 8:6. Vamos a leer. Sí. Dice: Señor, esta es la súplica. Mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Entonces esta es la súplica. Mi siervo está ¿qué? Postrado en casa. Está paralítico. Otras versiones dice gravemente atormentado. La versión textual dice gravemente atormentado. Y ahora sí vamos a leer entonces Lucas, que está allí. Y el siervo de cierto centurión, a quien éste apreciaba mucho, estaba enfermo y a punto de morir. O sea que estaba mal, estaba muy, muy complicado. Ahora, cuando él se acerca, lo primero que dice es ¿qué es lo primero que dice? Señor. Y ese Señor es de Dios, de Señor, de amo, de Dios Todopoderoso. Lo está reconociendo como Dios. No es Señor como el caballero, no. No es de amabilidad, es de reconocimiento de Señor de Dios. Mi criado está postrado. ¿Cómo lo diría? Si estamos hablando que está suplicando. Humildemente. Porque aunque tiene autoridad y es un militar, ustedes saben cómo hablan los militares, ¿verdad que sí? Yo no me imagino a este oficial diciendo: Señor, mi siervo está postrado. No me lo imagino así. Porque los evangelios nos están diciendo que además lo estima, lo aprecia. Esto es importante. Es una súplica, está a punto de morir. ¿Cómo pediríamos usted y yo si un familiar de nosotros, si un vecino, si un conocido se está muriendo y alguien puede hacer algo por él? ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haría usted? ¿Lloráramos? ¿Clamáramos? ¿Suplicáramos? ¿Dijéramos por favor?
mi siervo, mi vecino. Entonces vemos que este oficial está sufriendo, mis hermanos, pero también está siendo humilde porque está pidiendo a uno que es prácticamente enemigo de él. Ustedes saben que los judíos y los romanos no se trataban. Es más, los judíos odiaban a los romanos. ¿Por qué? Porque los romanos ¿qué? Los oprimían. Y los romanos veían a los judíos inferiores a los animales y los mataban como querían. En otras palabras, estamos viendo dos pueblos que lamentablemente se odiaban. Sin embargo, vemos a este oficial, alguien importante, humillándose ante Jesús, pidiendo un favor y describiendo indirectamente, porque le está diciendo, necesito de ti. ¿Qué está diciendo? Está describiendo lo que está pasando. Mi siervo está en esta condición, está grave, y lo deja hasta allí. ¿Se imagina esa escena? Es importante que usted y yo imaginemos ese retrato. ¿Cómo sería su voz? Lo que representó para el oficial, lo que representó para Jesús también. Que un oficial de alto rango venga hacia él y le esté suplicando. ¿Y qué le está suplicando? ¿Qué podemos interpretar nosotros? Que lo sane, ¿verdad que sí? Que haga algo por su siervo. Ahora, hay algo importante que necesito aclararlo, porque yo tuve una discusión, una pelea teológica con un profesor que era mi tutor. Y mi tutor era homosexual. Entonces él decía, yo creo en Dios y yo soy un hijo de Dios. Sí, le dije yo. Y nos llevábamos muy bien. Era mi tutor de tesis. ¿Y tú crees que eres un hijo de Dios? ¿Y tú crees que Dios te acepta así? Claro que sí, porque Dios los ama a todos. Aún en mi condición me ama. Ok. ¿Y tú no piensas hacer nada? ¿Tú no piensas cambiar? No, porque Dios me ama tal cual como yo soy. Y usted sabe que hay iglesias que utilizan ese eslogan, ven tal cual eres. Pero eso está incompleto, ven tal cual eres, pero cambia lo que eres. Porque Cristo cambia, ¿sí o no? Aquí pueden venir, mis hermanos, como hablábamos en la serie pasada, personas pervertidas, asesinos, pueden venir, mis hermanos. Pero cuando escuchan la palabra ¿qué? Transforma. No podemos seguir siendo los mismos, mis hermanos. Porque aunque Dios es amor, Dios es justo. Y Dios dice la palabra que el pecado lo va a juzgar al final. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Y él me decía, yo te voy a buscar una porción para que tú veas que el homosexualismo está contemplado en la Biblia. Claro que sí, le dije yo. De hecho, hubo una ciudad, le dije yo, que la calcinó completa, le dije yo. La quemó, la volvió polvo y ceniza. No, pero esa no, me dice. No. Esa no en el Nuevo Testamento. Entonces me sacó esta porción diciendo que el siervo del centurión era pareja del centurión. Porque dice la palabra que lo estimaba mucho, y unas versiones más actuales dice lo amaba mucho. Y él me quiso decir que eran pareja. Sin investigar a fondo el lenguaje, la cultura y cómo está escrita la palabra. Yo no quiero profundizar demasiado, pero les quiero mostrar la verdad, ya que yo hice el trabajo. Les tengo una afirmación que va a aparecer acá. En Mateo la palabra original es pais, que significa criado, significa literalmente niño pequeño. Y en Lucas lo llama doulos, que significa siervo, lo que indica que tal vez nació como esclavo en la casa del centurión. La serie Chosen, no estoy diciendo que son como la Biblia, pero lo presenta como si el siervo fuera hijo bastardo del centurión. Lo que quiero dar a entender es que no era un hombre el que estaba allí. El siervo posiblemente era un niño o un jovencito que quizás nació hasta en la casa del centurión siendo esclavo. Porque usted sabía que cuando dos esposos que son esclavos nace un hijo, ¿cómo nace? Como esclavo. ¿Estamos claros, iglesia?
Posiblemente por eso, por los términos y la forma en que se escribió esto, podemos decir que era un jovencito o era un niño, y por eso le estimaba mucho. Ahí podemos ver otra cosa. Esto le agrega valor a la historia. ¿Por qué? Con razón el oficial se mueve, siente compasión, siente amor hacia su siervo, aunque era su siervo, le va y le suplica al Señor. Para nuestros días y para nosotros, les tengo algunas interrogantes. ¿Creemos que Jesús es el Señor? Porque lo primero que hizo el centurión fue decir Señor. Lo reconoció como Señor, como autoridad de Él mismo. Segundo interrogante, ¿cuándo buscamos a Jesús? ¿En las buenas o en las malas? ¿Este oficial hubiese buscado a Jesús en las buenas? No, era necesaria la aflicción. Y por eso a veces nosotros estamos, Señor, ¿hasta cuándo, Padre? Hasta que usted me busque y me conozca mucho más y sea fortalecido en la fe. Hasta que aprendas, hijo, hasta que madures, hasta que seas un varón perfecto. Y usted no ha sabido de hermanos que llevan una y llevan dos y están saliendo de una y entran en otra. No lo conocen por casualidad. Se están recuperando de una cosa y entran en otra. ¿Nos hace falta una enfermedad de muerte para acercarnos a Jesús? ¿Será que estamos esperando eso para suplicar al Señor? Señor, Dios mío. ¿Será que estamos esperando la quiebra financiera, la quiebra emocional? ¿Sabía usted que hay matrimonios que buscan a Dios es cuando ya están a punto de divorciarse? Ahí sí dicen, Dios mío. Cuando los niños están pequeños, gloria a Dios, Padre, ellos son tuyos. Pero cuando son adolescentes, Padre, ayúdanos. Cuando la empresa va bien, gloria a Dios, gracias a Dios. Pero cuando está quebrando, ¿qué hacemos? Del lado de Jesús, ¿mostramos interés y disponibilidad como Jesús? Porque Él dijo, yo iré, yo voy y lo sano. De una vez, esa fue la respuesta de Él. Eso fue en el versículo 7. Vamos entonces al punto número 2. Son 3 puntos nada más. Estamos viendo fe extraordinaria. El primer punto es que la súplica del centurión. El segundo punto es la fe del centurión. En el versículo 8 dice, pero el centurión respondió. El Señor le dice, voy a sanarlo. Yo iré a sanarlo. Pero el centurión respondió, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Ya dijimos que no había una relación homosexual acá. Porque también mi profesor decía, viste, por eso fue que dijo que no era digno. ¿Y acaso los mentirosos son dignos? ¿Será que el que es envidioso es digno entonces? Los únicos condenados son los homosexuales. Pregunto, iglesia. Porque a veces decimos, no, es que las prostitutas, esas prostitutas. ¿Y qué éramos nosotros antes entonces? Yo fumaba un cigarro, 1 al mes, una mentirita blanca. Hermano, por una mentira blanca podemos parar en el infierno. ¿Usted sabía eso? Porque la palabra dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. O sea que el mentiroso, el calumniador, el envidioso, lo ve el Señor igual que el homosexual. El glotón, mis hermanos. ¿Usted sabía que comer mucho y comer todo el día es pecado? ¿Cuántos se la pasan así? No, mentira. Hay gente que piensa en la comida todo el día. Todo el día quiere comer todo el día. Eso es picar y comer todo el día. Hermano, eso es pecado. Eso es pecado. Y así podemos hacer una lista de la serie pasada. Cuando él dice, yo no soy digno, había muchos elementos allí. Número 1, él sabía su condición, que era pecador. Número 2, él era un romano. Como romano, tenían impedido que un judío entrara a su casa. Y si el judío entraba a su casa, los judíos decían, está contaminado.
tiene que hacer una ceremonia de lavarse, retirarse, hermano. Era un problema. Eso era como tocar un muerto. Y además vimos al principio que él lo reconocía como Señor. Era la autoridad de la autoridad. Por eso repito, en humildad él dijo: Señor, no soy digno de que entres a mi casa. Tú eres Dios. Yo soy un simple mortal, yo soy un pecador como cualquier otro. Pero dijo, ¿qué dice? Solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Una fe que extraordinaria. Porque cualquiera hubiese dicho: no me importa si soy pecador, no me importa si el Hijo de Dios entra a mi casa, no me importa si somos razas enemigas, no me importa si te van a condenar 7 días fuera del campamento, no me importa lo que van a decir. Él dijo: Señor, di la palabra. Y yo estoy seguro que si tú dices la palabra, mi criado va a sanar. ¿Verdad bíblica? La fe no necesita ver para creer, solo confía en la palabra de Jesús. Aquí estamos hablando de fe. Y yo sé que la fe es una palabra tan pequeña y tan usada por todos que a veces no sabemos el significado de la fe. ¿Usted ha escuchado afuera y dentro de la iglesia? Y yo sé que a veces mis hermanos, y quizás hasta yo la he utilizado, decimos frases como esta: sé positivo, ten mente positiva. ¿Lo he escuchado afuera? ¿Dentro? También. Lo decimos como una frase y yo entiendo que a veces lo usamos así. Pero la fe es un don de Dios, mi hermano. No es que creemos porque es que nosotros creemos y somos devotos, no. Nuestra naturaleza como humano, ¿cuál es? ¿Buena o mala? Mala. De nacimiento, si usted ve a un niño más hermoso, mire hermano, cuando yo nací, yo era bellísimo. Le puede preguntar a mi mamá, era hermoso. Usted me veía a mí y la gente decía, provoca comérselo. Pero aunque yo era bebé, en mi naturaleza era malo. Heredé una naturaleza pecaminosa, caída. Y a los 2, 3 años comencé con una palabra que dicen todos los bebés: mío. Mío, una naturaleza egoísta. Y todo es de él. Usted le quiere quitar algo al niño que no es de él, pero él dice mío, ¿cómo se pone? Llora, patalea, se hace de todo, hermano, un berrinche, porque es mío, egoísta. Eso es normal, mis hermanos, todos somos así. Vuelvo y repito, hasta el bebé lamentablemente nació con una naturaleza pecaminosa. Cuando tenga conciencia tiene que arrepentirse de sus pecados. Todos pasamos por eso. La fe es un regalo de Dios. Hay un versículo muy famoso que ustedes lo saben, lo vamos a desarrollar después. Pero en Efesios dice la palabra que somos salvos ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe. Entonces, la gracia ¿qué es? Amor inmerecido, viene de Dios. La salvación también viene de Dios. Y la fe también viene de Dios. Porque dice, somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, no de vosotros. No viene de nosotros. Ni la gracia, ni la fe, ni la salvación. Todo viene de Dios como un regalo de Dios. Aún la misma fe viene de Dios. Entonces, hay mucha gente que dice, yo tengo fe. En otras palabras, lo vamos a desarrollar ahorita, pero fe es creer. Fe es confiar. ¿Pero en qué cree la gente? ¿En qué cree la gente? Usted pregunta afuera, ¿usted tiene fe? Sí. ¿En qué cree usted? ¿Le puede decir qué? En el sol, en la luna, en el presidente, en mí, en esta piedra, en este árbol, en cualquier persona. Cualquier persona cree, pero no cree en Dios. ¿Sí me explico, iglesia? Ahora, el centurión comienza a explicar su fe. Mire cómo argumenta las palabras que acaba de decir. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, con soldados a mis órdenes, y digo a este, ve y va,
y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él sabía o no sabía lo que estaba diciendo. Lo practicaba todos los días porque tenía 100 hombres a su cargo y le podía decir a los 100 hombres, vayan y den 100 vueltas, y tenían que dar las 100 vueltas porque era un hombre de autoridad, pero también estaba bajo autoridad. En otras palabras, tenía otras personas que le mandaban también a él y que tenía que obedecer. Entonces, cuando él dice, Señor, di tu palabra, porque yo sé qué es la autoridad, yo soy un hombre de autoridad. Si a mí me obedecen, que soy un oficial y tengo a 100 hombres, ¿cuánto más tú? Yo sé que si tú dices la palabra, esa palabra va a obedecer. Eso es lo que está diciendo. Este hombre conocía del Señor, sabía del Señor, lo había visto ejercer los milagros, los prodigios. Él confiaba, creía, tenía fe que si el Señor decía la palabra, iba a ocurrir la sanidad. Versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, a los que lo seguían, en verdad les digo que en Israel no he hallado en nadie una fe tan grande. Una fe extraordinaria. Una fe que asombró al Señor. Recordemos, Jesús es Dios. Jesús conocía el corazón. Jesús conocía los pensamientos de este hombre. Pero como hombre, dijo, wow, este hombre tiene fe. Y dijo, no he encontrado otra persona que tenga fe como este hombre. No hay en quién. En Israel, un hombre que tenga una fe tan grande. Hay dos cosas que le maravillaron o le asombraron a Dios. En Marcos dice que el Señor también se maravilló, pero se maravilló por la incredulidad de los judíos. Y en esta oportunidad se maravilló por la credulidad de un gentil. O sea que los gentiles son más crédulos o creen más que los mismos judíos. ¿Qué les parece? Fe, según el diccionario, según los términos originales que se usan acá, es firme persuasión, convicción basada en lo que se ha oído. La fe viene ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Usted puede decir, yo tengo mente positiva, yo tengo energía positiva, usted puede tener todo lo positivo. Pero si usted no cree en Dios, usted no tiene fe. Usted cree en cualquier cosa. Pero esa fe que salva, esa fe que transforma, esa fe que libera, esa fe que renueva, que resucita a los muertos, es al creer en Dios. Cuidado, iglesia, porque a veces no, mente positiva. Sí se puede, yo lo puedo, yo. Usted, ¿será que usted lo puede? O lo podemos en el Señor. Si el Señor quiere, porque hemos eliminado a Dios de la ecuación. Todo lo puedo. Y eliminan el versículo 6. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando habla ese de todo lo puedo, está hablando de la predicación de la palabra. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? No eliminemos a Dios de la ecuación, porque usted y yo no podemos hacer nada. Jesucristo dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Y nada es nada. Firme persuasión, convicción basada en el oído, credibilidad, específicamente confianza en Cristo para salvación. Se usa en el Nuevo Testamento siempre de fe en Dios o en Cristo. La verdadera fe es cuando confiamos en Dios o en Cristo, en la Trinidad de Dios. Hebreos 11:1 dice, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, fe es ¿qué? Certeza y ¿qué? Convicción. Versículo 2, porque por ella, por la fe, recibieron aprobación los antiguos. ¿Y quiénes son los antiguos? Abraham, Isaac, Jacob y todos los que nombran allí ese capítulo. Versículo 3, por la fe entendemos que el universo fue preparado, fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. Lo que se ve, ¿cómo nació? De lo invisible, viene de Dios.
El Señor dijo la palabra, que es invisible, que era Jesucristo, y se crearon las cosas. ¿Qué les parece? Por creer en el Señor podemos asumir que la creación no fue producto de una explosión, no fue un error, no fue un accidente, fue planificado por Dios. Lo que vemos es el resultado de un Dios visible. El Dios invisible se hace visible a través de ¿qué? De la creación, pero eso se cree a través de la fe. Aquí entran unos versículos muy interesantes, hermano. Es como una advertencia, como una pausa que hace el Señor Jesús allí. En el versículo 11 dice, y les dijo, fíjense que Él está hablando con el centurión, está hablando con Jesús. Jesús está diciendo, wow, qué fe tan grande, extraordinaria. Y viene y dice, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Vendrán de todas partes, haciendo referencia a eso. Y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Pregunto, ¿Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos? No. Está hablando metafóricamente. Está hablando de esa descendencia, aquellos justos, los patriarcas, los que fueron salvos. Dice, vendrán de todos lados, como decir, del este, oeste, norte y del sur, vendrán y se sentarán con ellos. Formarán parte de esa mesa que nos precedieron. En el reino de los cielos. Versículo 12, pero los hijos del reino, y aquí se está refiriendo a los judíos, de quienes era la salvación, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Tremendo lo que está diciendo acá. Aunque la salvación fue para los judíos, dice la palabra, a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Se abrió la salvación para los gentiles y ahora los gentiles pueden heredar el reino de los cielos. Y es lo que está diciendo Jesús. Y muestra de eso es que estamos viendo un centurión que no es judío, que es gentil, que tiene más fe que los judíos. ¿Qué les parece? Por eso él dice, no he hallado en Israel una fe tan grande como la que tiene este hombre. Para reflexionar, ¿será que usted y yo, siendo hijos de Dios en la actualidad, tenemos fe, mis hermanos? 2 o 3 nada más respondieron amén, dijeron. Vuelvo y repito la pregunta. Si usted no tiene fe, no diga amén. O sea, no le estamos hablando a los judíos, le estamos hablando a los hijos de Dios de vida eterna. Nosotros que somos hijos de Dios, que hemos heredado el reino de los cielos, ¿tenemos fe o no tenemos fe? Amén. Amén. ¿Será como la de este centurión? Extraordinaria. Él decía, di la palabra, solo di la palabra y será hecho. ¿Sabe usted que hay muchos hermanos de nuestra fe, hermanos de nuestra iglesia, que usted habla con ellos y uno dice en el interior, uno no se los dice por amor, pero uno dice, este hermano sí tiene poca fe, esta hermana tiene muy poca fe? Porque sabe que la fe es la certeza, la convicción de algo que no se ve, mi hermano. Y la mayoría de nosotros como humanos estamos acostumbrados a ver para creer. Y nosotros como hijos de Dios no podemos andar por vista. Tenemos que llamar las cosas como si ya fueran. Y yo le he contado muchas veces que cuando entramos a este lugar, esto era como un galpón abandonado. Esto no es nada parecido a lo que tenemos hoy día. Nada. Y cuando muchos, porque éramos muy pocos, éramos como 20 o 30. Cuando la mayoría decía que no, yo humildemente decía sí. Porque Dios me había permitido a mí ver algo que los ojos naturales no habían visto. Y nos metimos acá en este lugar en el 2021, enero del 2021, en el pic de la pandemia, mis hermanos. Y estuvimos cerrados por meses, no nos congregábamos y pagábamos el arriendo. ¿De dónde sea el dinero? No lo sé. Finanza me decía, pastor, no hay dinero.
Estamos sumando y no dan las cuentas. Yo sé que se va a reír de esto, no lo aplique, por favor. Pero yo le decía a finanzas, bote esa calculadora. Bote la calculadora, le decía. Porque si esto es de Dios, Dios lo va a sostener. Y hemos visto la fidelidad de Dios hasta hoy día. Esta iglesia estará de pie hasta que Dios quiera. Hasta que Dios quiera. No es por mí, iglesia. No es por mí. El día de mañana yo puedo morir. Los líderes pueden morir también. Incluso se pueden apartar. Pueden emprender otros ministerios. Pero la obra es de Dios. La obra no es mía. La obra es de Dios. La iglesia es de Dios. Y el Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Por eso, mis hermanos, hablando de finanzas cortamente, no me gusta tocarlo porque la gente siempre dice, todos los pastores son ladrones. Yo les he dicho a ustedes, a los que me ven por la transmisión, si usted no quiere ofrendar, no quiere diezmar, no quiere dar un donativo, el nombre que usted le ponga, no lo dé. Le hace falta más a usted que a Dios. Porque esta iglesia la sostiene Dios. Ahora la palabra dice que Dios ama al dador alegre. Usted saque las cuentas. No andemos por vista, mis hermanos. Veamos el ejemplo de este centurión. Uno que no era judío, que no era un seguidor de Jesús, pero había visto en Jesús que era el Hijo de Dios. Que cuando él decía la palabra, las cosas sucedían. Y por eso él dijo, di la palabra, solamente di la palabra. Y yo sé que mi siervo sanará. Punto número 3, la respuesta poderosa de Jesús. Entonces Jesús, ¿qué dice la palabra? Dijo al centurión, vete, así como has creído, te sea hecho. Y el criado fue sanado en esa misma hora. ¿Qué le parece, mis hermanos? Gloria a Dios. Es tremendo cómo el Señor actuaba. Se mostró dispuesto a entrar en esta casa. Más bien el mismo centurión se lo impidió. No, di la palabra. Y aquí dice la palabra, vete, así como has creído, te sea hecho. Hay una relación allí. Hay una relación. Si el centurión creía, el criado recibía la sanidad, ¿sí o no? Si el centurión no creía, no iba a recibir la sanidad. Pero vemos evidencia de que el centurión creía. ¿Por qué? Porque se acercó a Jesús. Porque le dijo Señor. Porque le suplicó. Y porque además dijo, di la palabra. En otras palabras, mis hermanos, no solamente es decir, yo tengo fe, tenemos que actuar. Si usted dice, yo tengo fe, pero usted no actúa en fe, usted no tiene fe. Usted cree que tiene fe, pero no tiene. ¿Me explico, iglesia? La fe nos hace mover. La fe acciona. Y tenemos que andar. Y aunque veamos el camino oscuro, aunque veamos el valle oscuro, aunque no veamos nuestro próximo paso, andemos. Si el Señor te dijo, ve, usted va. Usted es obediente. Y lamentablemente a veces estamos paralizados. ¿Cuántos hombres de Dios aquí, cuántas mujeres de Dios están paralizados en ministerio? Ya Dios les ha dicho, en sueños, en visiones, por ellos, por profetas, por lo que quieran. Y yo les digo, ¿y estás actuando? No, estoy esperando confirmación. ¿Confirmación de qué? ¿Ah? Actúa, muévete. Es que tengo miedo, no importa. Muévete, hermano. Yo he tenido mucho miedo, pero tengo fe. Y me muevo con miedo, pero con fe. Que tengo nervios, no importa. Eres un nervioso, pero con fe. Con fe, mis hermanos. Porque no es fe en ti, es fe en Jesucristo. Que Él lo dijo y Él lo hará.
Jesús podía sanar de lejos, ¿sí o no? Aprendemos eso, que Jesús podía sanar de lejos. Es decir, no estando presente en persona, y el milagro no dependía de la fe del criado. ¿Dónde estaba el criado? Postrado, paralítico, estaba atormentado, estaba sufriendo mucho. Sino de la autoridad de Jesús y de la fe del centurión. Esto es importante, mis hermanos. Podemos acudir al Señor en fe por otros. Esto es maravilloso. Porque el criado no podía acudir. ¿Cuántos están sufriendo en tu casa? ¿En tu familia? ¿En tu barrio? Nos estamos moviendo, iglesia, por otro. Sentimos compasión por otro. ¿Será que nos movemos, nos inquietamos, dejamos de hacer lo que estamos haciendo para acudir al Señor por otro? ¿Será que lloramos por otro? ¿Será que intercedemos, oramos por otro? Hemos visto entonces fe extraordinaria. Vimos la súplica del centurión. Vemos que este hombre sintió compasión por su criado y le pidió al Señor. Pero le pidió con una fe extraordinaria. Creía lo que estaba pasando. Usted se imagina, no lo dice la palabra, pero usted se imagina cuando este hombre llegó a su casa. Porque dice la palabra, y en ese instante el criado sanó. O sea, hubo confirmación. Me imagino, ¿a qué hora sanó? A tal hora. Bueno, en esa hora yo estaba hablando con Jesús. ¿Usted se imagina la reacción de gozo, de alabanza, de alegría de ese centurión? Saber que no se movió en vano. Saber que acudió al maestro y estableció una comunicación con él y ve su fruto. Eso es maravilloso. Eso es para alabar y glorificar el nombre del Señor. Iglesia, allí donde estén, yo quiero que ustedes cierren los ojos, por favor, y ore al Señor diciéndole: Señor, gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu bondad y gracias por tus palabras. Gracias, Padre, porque podemos aprender, estudiar nuevamente este acto maravilloso, esta historia, Señor, donde está una conversación de un hombre que no te conocía, pero que creía en ti, Señor. Que te dijo, Señor, solamente di tu palabra. Y tú, Señor, dijiste la palabra. Gracias, Señor Jesús, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Tú nunca cambias, Señor. Allí donde está mi hermano o mi hermana, si usted tiene una necesidad, sé que más adelante se va a orar, pero si usted tiene la necesidad, una necesidad que está en su ser, en su interior, es física, emocional, espiritual, dígale como el centurión al Señor: Señor, reconozco que tú eres mi Señor, porque eso fue lo que hizo el centurión. Dígale: Jesús, tú eres mi Señor. Y dígale: Señor, creo que si tú dices la palabra será hecho. Señor, ten misericordia, Padre, de mis hermanos y de mí. Mira tu iglesia, Padre. Como he escuchado tu palabra, Señor, y yo sé que hay necesidades acá, de todo tipo, Señor. De gente que está sufriendo, de gente que está llorando, de gente que está pasando por la aflicción, Señor. De gente que está como este centurión angustiado, que te buscamos, Señor, en la necesidad. Perdónanos, Padre, porque a veces acudimos a ti es en el mal momento. Señor, pero tú lo sabes todo. Señor, mira nuestras cargas en el nombre de Jesús. Si tiene un familiar enfermo, dígale: Señor, mira a este familiar. Mira a este amigo.
Mira este vecino, Señor. Por favor, Señor, di la palabra. Y que esta sanidad sea para tu gloria, Señor. Señor, perdona nuestra incredulidad. Perdona, Padre, porque a veces actuamos como los judíos, que decimos que tenemos fe y no actuamos. Señor, ayúdanos a tener una fe tan grande, Padre, que confiemos como este hombre, Señor, que se fue confiando en que cuando iba a llegar a su casa, iba a encontrar a su criado sano. Quiero hablar también con aquellas personas que no conocen al Señor. Sé que a veces nos acercamos a Dios por una enfermedad, por una necesidad. Y está bien. Dios puede suplir tu necesidad. Dios puede sanarte, incluso de cáncer, de tumores. Dios lo puede hacer. Pero Él está más interesado en tu alma. Amigo, amiga, no te vayas hoy sin Cristo. Cristo te ama. Cristo murió por ti. Y aunque puede darte la sanidad, quiere salvarte. Reconoce hoy que eres un pecador o una pecadora. Y dile: Señor, estoy interesado en la salvación. Si hay alguno que desea que el Señor Jesús sea su Señor, haga esta oración conmigo. Dígale: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Te reconozco como mi Rey. Perdona mis pecados. Límpialos con tu sangre. Séllame con tu Espíritu Santo y dame el regalo de la vida eterna. Que cuando tú vengas en gloria me vaya contigo. En el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Alguno de los que está acá? Gracias, John. Discúlpeme, hermanos, pero estos temas a mí me conmueven. ¿Alguno de los que está acá hizo esa oración? Levanten su mano. Dios les bendiga, 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 Dios les bendiga. Felicito a todos aquellos que levantaron su mano. Dios les bendiga, bienvenidos a la familia Vida Eterna. Comienza un caminar que no es fácil, yo no les puedo mentir. Van a comenzar una nueva vida en Cristo, pero esto no es fácil. Es un camino angosto, pero que lleva a la salvación. Tienen al Señor Todopoderoso en su ser. Han sido sellados con el Espíritu Santo, que es la garantía que cuando Cristo venga, nos vamos al cielo. Nos vamos a vivir eternamente con el Señor. Pero mientras estén acá, van a pasar por dificultades. Pero ese mismo Jesús que habló con el centurión, ese mismo Jesús es tu amigo, es tu buen pastor y nada te va a faltar. A los nuevos, cuando terminen la reunión, por favor, pueden subir las escaleras a conexiones. Ahí les van a explicar lo que ha acontecido, cómo pueden conectarse con Dios y con nosotros como iglesia. Les amo en el Señor, que Dios les bendiga.